Óscar Contardo antes de que se convirtiera en el escritor prestigioso que es hoy. Era periodista y escribía para el Artes y Letras del Mercurio, donde yo leía sus artículos con gusto. Salimos a comer con una amiga de entonces. Esa noche me pareció divertido, en cierto modo manso, pero con una capacidad especial para articular una idea subversiva en pocas palabras. No sabía que ese hombre, tierno y risueño, tenía dentro de sí un juicio tan duro y a la vez tan acertado de nuestra convivencia social. Luego Óscar se transformó en mi amigo y en el escritor al que admiro por su obra de no ficción, constituida principalmente por crónicas que hablan de los lastres y vicios que aún pesan en el corazón de nuestro país, tales como el clasismo, la homofobia, las promesas falsas, la impunidad de los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Hace poco recibió el premio a las mejores obras literarias del Ministerio de las Culturas por el ensayo Antes de que fuera octubre, en el que identifica las fuerzas opresivas y las injusticias persistentes que operan en nuestro país y que terminaron por desencadenar el estallido social. Y en estos días publica la biografía de otro rebelde, Pedro Lemebel. Porque eso es Óscar, es un rebelde heredero de una tradición, un rebelde con una causa, una voz incómoda para los poderosos y para los que prefieren hacer la vista gorda. Una voz empecinada en contar la historia de los vencidos, de los olvidados, de los descartados. Tengo la sensación de que quiere ofrecerles a las víctimas una justicia retrospectiva, además de reconocer su sufrimiento y su valentía. Quizás ustedes conozcan a Óscar como columnista, ese que siempre pone nuestra convivencia política bajo una perspectiva histórica, haciendo notar una y otra vez esos vicios recurrentes de los que habla sin cesar. Aquellos que nos llevan muchas veces a librar de responsabilidad a unos cuantos ungidos, mientras observamos indolentes cómo otros pagan un precio de décadas o de siglos. En esta conversación trataremos de encontrar en su vida los fundamentos de esta personalidad pública y literaria. Y vamos a recorrer con él las obsesiones que pueblan su pensamiento. Querido Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y muy linda tu presentación. Es de las cosas más lindas que me han dicho. Ah, mira, pero tú de manso poco y nada. Es que, claro, depende de con quién, po. ¿Y en qué contexto? Y en qué contexto y de lo que estemos hablando. Pero claro, hay gente que piensa que soy más mala leche de lo que de verdad soy. Por lo que opinas en las redes sociales, claro, o en términos públicos. Claro, entonces... ¿Y tuviste COVID para la tercera ola? Para la tercera, ¿era la tercera o la cuarta? ¿La tercera? Yo diría que sí, la tercera, ya, ¿no? Sí. Sí, una al 2020, otra al 2021 y esta a principios del 2022. Tuve como 4 días o 3 días un poco afectado de la garganta, pero nada grave. ¿Y cómo reaccionó Tobías, tu perro? Tobías reaccionó mirándome un poco desconcertado, porque los paseos se espaciaron, digamos. Ya, ¿y te cuidaba? ¿Se ponía al lado tuyo? No, cuidarme nada, no. ¿Se ponía al lado miraba tuyo? Nomás, sí, se ponía al lado mío y me miraba. ¿Y de chico, cuando eras niño, era un niño consentido? Por ejemplo, cuando te enfermabas, como que te despertabas a la mañana y decías, mamá... que yo soy el tercero, el menor, y menor por mucho, entonces el trato conmigo era el regalón, y era bien evidente, mis papás no les preocupaba mucho disimular que yo era el regalón y el que cuidaba más. Nunca les ha preocupado disimular, en realidad. Y por ejemplo, en la mañana decía, me duele la cabeza, no quiero ir al colegio. No hace nada más. No se preocupe, no se mueva. Tú tienes una conciencia política muy desarrollada, y que tiene sus raíces en esta vida, en regiones. Tú naciste en Curicó, pero viviste un tiempo en Talca, después volviste a Curicó. Ahí, en medio de la dictadura, tú naciste el año 74, ¿no? 74. Entonces, toda tu juventud fue, tu infancia y tu adolescencia fue... Toda mi infancia y adolescencia fue en dictadura, lo que significó para esa generación, para mi generación, los que vivimos, digamos que no conocimos vivir en democracia, yo creo que fue muy importante, nos marcó una impronta que finalmente después repercutiría en lo que ha pasado, digamos, en Chile políticamente. Una impronta también para quienes
formaban parte de una elite dirigente o tendrían que haber formado parte de una elite dirigente y que también pertenecen a esa generación, que no fue capaz de tomar el relevo. El otro día te escuchaba decir que cuando entrevistabas gente, a propósito creo que era el libro del Lemebel, le pedías a personas que se recordaran, que trajeran los recuerdos desde el año 73 al 79 y que nadie era capaz de recoger muchos recuerdos. Eso yo lo había notado en distintas entrevistas para distintos libros, que es ese periodo que va entre el golpe y el año 80, o sea, entre el golpe y el plebiscito de la Constitución del 80, es un periodo que se ha visitado poco, incluso en términos, para ponerlo, en términos de la historia, en términos de la cultura pop. Hay películas sobre la dictadura que son el 80, son las protestas, pero no hay películas sobre el periodo que va entre el 73 y el 80, que es un periodo que marcó lo que venía después, pero que fue tan duro, tan difícil, como para la sociedad entera, incluso para la gente que estaba a favor de la dictadura, porque el quiebre que hubo fue muy traumático. Y yo creo que hay mucha gente a la que se le olvidó qué pasó, cómo vivían, lo cotidiano, y a eso me refiero, con lo cotidiano, en qué estabas tú en esa época. Estos fueron tus 7 primeros años de vida. Sí. ¿Y cómo afectó en lo cotidiano la vida de tu familia, de tu madre, de tu padre, y cómo eso también trasuntó a la manera en que tú fuiste absorbiendo este ambiente político, social? Mis padres eran 2 personas, mi madre murió, eran 2 personas de clase media, de provincia. Eso significaba unos determinados usos y costumbres, eso significaba que también era la generación que en su juventud adhirió a la democracia cristiana. Nunca fueron militantes de izquierda, sus ideas estaban más bien representadas por la democracia cristiana, por ese proyecto, votaron por Tomic. Por la Marcha de la Patria Joven. Claro, por la Marcha de la Patria Joven, todo un proyecto que tiene también que ver con un cambio social en Chile. Entonces la dictadura les afectó de un modo muy fuerte. Ellos nunca fueron partidarios de la Unidad Popular, pero nunca tuvieron por un golpe. Y también porque ellos 2 en ese momento eran funcionarios públicos. Entonces significaba entrar de lleno a tratar con otras circunstancias, o sea, con los militares en el poder. Y eso yo creo que ellos siempre lo tuvieron como una gran derrota para su generación, para el proyecto político del país y para la vida, para la biografía misma de ellos. Bueno, y tu madre tuvo que pasar un momento difícil en su trabajo como empleada fiscal y terminó independizándose, ¿no? Terminó independizándose, que era lo que más le convenía, digamos, para el carácter que tenía. Le gustaba mucho la gente, el mundo. Era muy para afuera, mi papá es más retraído. Y claro, ella terminó yéndose, la terminaron echando básicamente por defender a una compañera que la habían acusado de comunista. Acusado, digo, esto entre comillas, porque en ese momento decir que alguien era comunista era acusarlo. Claro, era hasta peligroso. Era peligroso. Para la vida de la persona acusada. No, podría haber tenido una simpatía de izquierda, pero no era una persona militante. En ese minuto, decir que alguien era comunista era entregarlo. Y a tu madre también le dijeron por esa defensa que era comunista. Claro, sí, porque era automático. Esa era la mentalidad de ese momento. O sea, eso era lo que se instala en ese primer periodo de la dictadura. Que, claro, dura toda la dictadura, pero que después empieza a ser aplacado a partir del 83 con las protestas y con el rearme de una oposición, digamos. Es posible rebelarse de alguna forma, en algún mínimo, en alguna mínima conversación familiar o qué sé yo. Que es algo que muestra de un modo bien nítido la serie Los 80. Yo creo que por eso conectó tanto esa serie. Bueno, la serie de Los 80 además está relacionada sin duda con el libro que tú escribiste, que se llama La Era Ochentera, que escribiste con Macarena García, ¿no? Con la Maca García, que lo que nos propusimos, que ese fue el primer libro que hice,
nos propusimos con la Macarena García hacer como un paisaje cotidiano de lo que había significado esa década, que fue la década completa bajo dictadura. Tú recurriste a la música. Me acuerdo que siempre hablas de un personal estéreo que era una manera como de aislarte del aislamiento que significaba... Entretenerse. Claro, la dictadura en regiones y al mismo tiempo abrirse al mundo, ¿no? Llegar a escuchar canciones con temas que estaban incluso fuera de la posibilidad de la vida en común en ese momento. Imagínate lo que era en ese tiempo tener información sobre lo que estaba pasando fuera, sobre cultura pop. Y yo me acuerdo que durante años quise averiguar qué significaba Upstairs at Eric's, que era el primer cassette de Yazoo del año 83. Yazoo, Vince Clarke, Alison Moyet. 9 años. Claro. Tenías 9 años. Y tenía ese cassette porque me da... Bueno, yo como yo era el regalón, mi papá me compraba la música que trataba de darle, la música que escuchábamos en la radio. La Futura se llamaba la radio en esa época. Y tuve Culture Club, Boy George, que era mirar el video y decir, es hombre, es mujer, es hombre, es mujer. Era un camino a otro mundo. Claro, era otro mundo en un idioma, partiendo por el idioma y partiendo por el sonido. El sonido de los sintetizadores, para mí, refleja esa ansia de modernidad que podía tener un chico provinciano en un país en el culo del mundo que estaba en dictadura. Entonces, ponerme el personal estéreo, escuchar esa música... y bailarla, supongo, y bailarla. ¿No? Eres bien buen bailarín, soy testigo. Bailo harto porque yo creo que ensayaba mucho. Ensayaba en la coreografía. En la pieza. En esa época no había tanto acceso como a video y coreografía, pero igual uno le inventaba cosas. Oye, y junto con la música, otra de tu pasatiempo, podríamos decir, y de tu manera de aislarte, era la televisión, pero de una manera completamente distinta. La televisión era algo así como ver el Chile que estábamos viendo tal cual era, o encontrarle un sentido. Que ten en cuenta que acá había 4 canales en Santiago. En provincia había solamente 1, en la mayoría. 2 en algunos lugares. Eso significaba estar sometido a una programación determinada que te entregaba un reflejo muy distorsionado del mundo. O sea, un reflejo que no existía. Entonces, por una parte era la ficción. O sea, la tele era mentira. La tele era mentira. Y yo creo que uno se entrenó para entender que la televisión es en parte mentira, po. Déjame decirle a los auditores y a los espectadores que tú después terminaste siendo un crítico de televisión bien reconocido, que te llamabas La Hechizada. En la revista Caras. Sí, porque me gustaba mucho y seguí viendo, y porque tenía esa cultura de ver televisión desde la perspectiva de todos los significados que tiene, todas las formas en las que es posible que la televisión te ordene la vida, te diga lo que pensar, te dé un determinado gusto, incluso de decoración, de formas de vida, en fin, todo lo que sabemos. Entonces, yo creo que me marcó mucho el haber estado sometido a eso, y el contrapunto lo hacía con la prensa que leía. Ahora vamos a ir a unos comerciales, Oscar, y volvemos. Tú dices que tus compañeros de curso pensaban que era como de tercera categoría ser periodista cultural. Ser periodista cultural es que nunca tuvo mucho prestigio en el sentido de ejercer el periodismo. Digamos, el periodismo de trinchera es, entre periodistas, digamos, el que tiene más prestigio. En vez de trinchera, de política, de primera plana. Día a día y qué sé yo. Yo sabía que si yo hacía ese periodismo, o sea, del día a día, de la crónica diaria, de la nota diaria, me iba a deprimir y me iba a morir. Entonces, hice lo posible por estar en un lugar que fuera un semanario y en un lugar que me diera perspectiva, y estuve en Arte y Letra, que fue un paso muy importante para mi biografía,
la gente que conocí. Bueno, ahí conociste a Macarena García, ¿no? Ahí nos conocimos con la Maca. ¿Y cómo se gestó ese primer libro? Porque es como, ¿cómo pasaste, en el fondo, de ser periodista a ser periodista y escritor? Se nos ocurrió en una fiesta, después de una fiesta. En la resaca de la fiesta. Pero yo leí por ahí que tú decías, publicar un libro es imposible. ¿Cómo se publica un libro? O sea, como que tú sentías que había una barrera. Y yo creo que sí. La había porque finalmente tú no... Lo que nosotros queríamos hacer era una idea, que era un proyecto, que no solamente era un libro como escribir una novela, que es algo más íntimo de alguien, de un autor. Esto era un proyecto que tenía mucho más de periodismo, de trabajo, que era difícil de explicar, porque yo creo que hasta ese momento no se había hecho un libro parecido acá. Crónicas. Unas crónicas que reflejaran una época. Una crónica de época, claro. Y que si bien tenían política, fuera la cultura pop la clave como hilo conductor. Entonces, era muy, muy difícil, aunque estábamos en un lugar privilegiado, digamos. Para mí resultaba muy difícil. Yo siempre pongo más dificultades que en mi vida, para mi vida, digamos. Me pongo más dificultades de las que pueda haber. O pienso más, o enfatizo más las dificultades, en los peros. ¿Lo pasas bien escribiendo? Bien y mal, porque en mi caso lo que yo hago significa una etapa de investigar y me gusta averiguar cosas, me gusta mucho, 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 lo disfruto cuando... Uniendo cabos sueltos. Uniendo cabos sueltos. Pero también lo paso mal porque eso significa que de repente se te cierran puertas y qué sé yo. ¿Y la escritura misma? La escritura misma, puedo pasarlo bien cuando llego a un estado en el que a ti también te debe pasar. Que uno se conecta. Que uno se conecta y va rápido, como que se desliza por sobre la escritura. Hay momentos en los que no, en el que tú sufrís, porque no sale no aparece lo que tú quieres realmente expresar. Claro. Lo que querés modelar. Y en alguna parte también leí que tú sentías más bien que recordabas antes que escribías. O sea, como que ese es uno de los centros de tu escritura, ¿no? Que el recuerdo, la memoria. La sí. memoria. Tú dijiste en la presentación tan linda que me hiciste, lo de rescatar a los vencidos, yo creo. Siempre estar pensando en eso, de darle un lugar. La historia la hacen los ganadores. A mí me gustaría que en la historia aparecieran, que no perdiéramos a los vencidos, a los que vivieron en la desventaja. Porque ahí también hubo luchas, ahí también hubo vidas de las que no nos enteramos. Hubo derrotas que significaron dar una pelea, que a lo mejor quedó oculta, pero que está en alguna parte, que está en otros derrotados, siempre va a haber derrotados. Claro. Uno de los temas que tratas, yo creo que prácticamente en todos tus libros es, podríamos llamarlo, por reunirlo de alguna manera en una idea, el control social, ¿no? El control social que se ejerce en Chile. Estoy pensando en el clasismo, en distintas formas de generar fronteras. Alguna vez alguien decía que Chile parecía como una torta mil hojas, sí. Así como que de la cantidad... La Isabel Allende decía. Se lo comparaba con una torta mil hojas. Claro, de la cantidad de castas y diferencias que existen sociales. Pero este control social tiene estos lados tremendos que son el clasismo, el racismo, incluso tú lo has comparado. Me gustaría que nos contaran un poco de esa línea de pensamiento. Yo creo que Chile había sido una sociedad que tendía a no mirarse crudamente, digamos, en dos grandes defectos, que son dos grandes defectos que impiden el despliegue de una modernidad, que afectan la convivencia democrática, que son el clasismo, y dentro del clasismo, que son fenómenos que se cruzan en Latinoamérica, el racismo. Cómo se ordena todo. ¿El clasismo en Chile es racista? Es racista. Yeah. Es racista. Esa es como la ley número uno. La ley número uno. El clasismo en Chile es racista. ¿Y por qué? Porque todo es una herencia colonial, digamos, en
lo blanco es lo predominante, lo que ordena. Todo se ordena en torno a cuán blanco es. Es como una herencia de las encomiendas, una herencia y de ahí a la hacienda, claro, y de ahí al mundo de hoy. La República lo que hizo fue no vamos a hacer estas distinciones, porque había distinciones explícitas, digamos, como las hacen los norteamericanos, entre los distintos mestizajes. La República dijo esto no va a existir, pero siguió existiendo, sigue existiendo la forma en que todos convivimos y todos nos acercamos al mundo que hay allá afuera. Y eso tiene expresiones como, yo siempre les digo a alumnos cuando me toca hacer clase, cuando alguien dice en Chile, tiene pinta de lanza, ¿qué está queriendo decir? Cuando alguien dice, tiene pinta de gerente, ¿qué está queriendo decir? Ahí hay una idea compartida. Una idea que significa una apariencia física, ¿cómo se dice? Un fenotipo particular. Y aunque en Chile exista como a nivel discursivo la idea de, si todos los chilenos somos una mezcla, bueno, pero la cosa no es tan homogénea a la hora de los que hubo, a la hora de quienes están en situaciones de privilegio y quienes no. Entonces, ¿Y tú de qué lado te...? Yo en el lado del desprivilegio, digamos. ¿Sí? ¿Y te ha tocado que te hayan discriminado por tu apariencia? No discriminado, pero sí en forma... Porque discriminar significa a alguien que no le den un trabajo, una cosa así importante. Pero sí uno nota automáticamente las reacciones de otros sobre alguien como tú. Como este fenotipo puede que no calce o calce con una determinada tarea. Y una vez me pasó, que una vez lo conté en una revista, que una persona en una situación de conferencia y qué sé yo voy a esperar, que había que trasladar gente, y yo voy a esperar el traslado de un punto a otro, y una persona que era a cargo de la organización me vio, había más personas, pero me vio a mí, yo era el único distinto, digamos, por ponerlo de alguna forma, y se acercó a mí pensando que yo era el chofer de la van. Ese automático, que no, por supuesto, podía ser el chofer de la van, totalmente, pero había otras 5 personas que también podrían haber sido. Y no preguntó a todos, pregunta a mí. Claro. Ese automático es la forma en la que... Con esto no quiero decir que esa persona hubiera estado actuando de mala fe, pero yo no lo hice con esa intención, sino para demostrar que es algo automático. Es algo automático. Y algo automático que yo también pude haber hecho en otra situación con alguien más. Yo creo que hay una cosa valiosa en tu pensamiento, que tú alojas esta idea y generas conciencia de algo que antes era puro subconsciente nomás, que era una actitud automática, como tú le llamas. Y ahora las personas, al volverse conscientes, finalmente cambian y generan espacios de mayor apertura y de menor control social. O sea, a mí me encantaría que eso pasara, que me encanta que lo mires de esa manera. Me encanta, porque ese es el punto. Cuando yo hago eso, cuando yo hago esas observaciones, a mí no me interesa generar culpa. A mí me interesa... Igual te gusta un poco la culpa. Es que, claro, del que es culpable. Es una forma, digamos. Cuando ya es mucho, digamos, no te queda más que decir, oye... arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero cuando no, digamos, cuando en general la cosa funciona así y se supone que tenemos una aspiración de modernidad o de cultura democrática, y esto no tiene nada de democrático ni de moderno. Claro. Hay otro elemento de control que las élites o la oligarquía, o como que queramos llamarlo, que se ejerce sobre la mayoría de la población, que tú lo has llamado el control del cuerpo. Lo llamas así antes de que fuera octubre, como uno de los elementos que fue a parar en el estallido, incluso. Bueno, también el racismo, el clasismo y otros temas que vamos a tocar quizás más adelante. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo ves que funciona ese control del cuerpo en nuestro país. Yo sé que tiene una historia y también sigue existiendo en el presente. Que tiene que ver con el racismo, primero la representación que se hace de los chilenos, o la no representación, o la poca representación.
hay un detalle que a mí me parece que es muy revelador, que es la forma en la que Chile, por ejemplo, se había, hasta hace muy poco, mostrado al mundo en términos de promoción turística, para ponerlo en cosas muy concretas. Era un país que era puro paisaje, no aparece gente, no aparecen tradiciones, no aparece gente. Cuando se hace el casting de la primera gran campaña chilena fuera de Chile en democracia, que es Sevilla, la Exposición Universal de Sevilla, el casting que se hace para quienes van a ser los anfitriones del pabellón son pura gente blanca, de un fenotipo muy específico, digámoslo. En torno al iceberg. En torno al iceberg. Claro. Que podrían haber sido chicos o chicas españoles, europeos. Se borra el mestizaje o se le da un valor simbólico, que es como poner una estatua, ponte tú. O algo turístico, o algo como turístico, reducido, claro, a lo entonces, costumbrista. Claro, ¿no? Entonces no se muestra, no aparece en la publicidad, no aparece en ninguna parte. Yo creo que el gesto, por ejemplo, que tuvo la acogida del proyecto de Tunic, de Spencer Tunic, Nude Adrift se llamaba. En Chile, la cantidad de gente que fue a eso era un síntoma de una sociedad que quería mostrar esos cuerpos que no aparecían en televisión, porque eran minusvalorados. Son cuerpos que simplemente que nadie quiere verlos, porque no parecen atractivos. Claro. Bueno, pero por ese mismo camino, este control del cuerpo también es un control de la sexualidad. Sí. Y de eso hablas en Raro y también en Antes de que fuera octubre. La sexualidad, no solo en Raro habla de la sexualidad homosexual, sí. Pero también estamos hablando del control de la sexualidad de la mujer. Sobre todo de la mujer. Claro. O sea, el control del cuerpo de la mujer y la manera en la que se vivía o se hablaba de sexualidad hasta una época era como el hombre heterosexual, cuál era el deseo del hombre heterosexual sobre una mujer. No de la mujer heterosexual sobre un hombre, del hombre heterosexual. Y ahí aparece la popularidad, por ejemplo, de los cafés con pierna. O de sabor latino. O de sabor latino, país más atrás. Sí. O lo que provocó la Casa de Vidrio, el proyecto Casa de Vidrio el año 2000. Era impresionante, masas de gente afuera esperando que la mujer se duchara. Se duchara, que eran 10 minutos, y veían y todo se transformó en eso. Toda la chimuchina que hubo en los diarios y qué sé yo. Eso llevado también a cosas como la campaña de educación sexual en los colegios, en las campañas escolares de educación sexual que fueron prohibidas, que fueron perseguidas, no solamente por la oposición del momento, sino por la prensa, por distintas instituciones, etc. Canales que no pasaban. Canales que no pasaban. Los avisos del VIH. Claro. Entonces, existía una especie de cerrazón frente a la exposición del cuerpo, la relación entre sexo y cuerpo, entre placer y sexo, de la carta de la Conferencia Episcopal de la crisis moral del año 90, por ejemplo, era eso. Y vida privada, todo lo que se demoró en que se legislara en torno al divorcio, era absurdo. Era absurdo que no hubiera ley de divorcio. Bueno, y todo lo que nos demoramos a llegar a las leyes de apertura respecto de las diversidades sexuales que tenemos ahora después de esta última década. Después de esta última década, que yo creo que el cambio notable aparece de los 2000 para adelante, porque si uno ve, es un lapso un periodo muy corto de tiempo, digamos, en términos de cambio histórico, donde se va dando un cambio después del otro, y donde aparecen manifestaciones como la revuelta feminista del 2018. O sea, si uno ve los diarios y la prensa antes del 2018, la forma de tratar el tema era totalmente distinta a la forma de tratar el tema que existe actualmente. Los cuidados que se ponen, la idea de que en un panel no puede haber solo hombres,
que antes era irrelevante, que ahora es transversal. Hasta los 90 feminismo era una mala palabra. O sea, las políticas tenían que decir que ellas en realidad no eran feministas o tan feministas, porque si decían que eran feministas, les llovían las pullas. No sé. Detrás de estos controles hay una impunidad que tú también te has preocupado de denunciar, ¿no? El control social hace que algunos no paguen el precio de sus delitos, el control del cuerpo hace que algunos no paguen el precio de los abusos que cometen al interior de la Iglesia Católica, por ejemplo, que escribiste eso en Rebaño. ¿Qué costo personal tiene para ti el estar siempre marcando esta especie de límite ético? Ay, no sé, pelearme con mucha gente y que mucha gente no me soporte. Eso es lo más concreto. Y en términos anímicos, ¿te levanta la pelea? ¿Te hunde la pelea? Yo creo que me levanta la pelea. ¿Sí? A fin de cuentas, mirando, yo creo que es parte como de una pulsión vital. Pelear, estar atento, ir ahí arrastrando como una corte de los milagros. Sí, igual se genera, me imagino que se genera un desgaste, ¿no? Ah, sí. Sí, pues me canso. Porque es claro. Me canso y también yo supongo que eso significa que me repercute en cosas más prácticas. Yo creo que tampoco debo ser simpático a mucha gente y eso se debe significar de que en determinado momento... Yo te encuentro súper simpático, sí, de que en determinado momento me obstaculice llegar a algo o cumplir algún rol, etcétera. Bueno, no sé. Vamos a ir ahora a una pausa comercial, Óscar, y usted en estos días está publicando una biografía de Pedro Lemebel que se llama Loca Fuerte, que tuve la oportunidad de leer y que disfruté muchísimo. Y me quedé con 1000 historias en el cuerpo y tengo a mi marido agobiado de tantas historias que le cuento yo del libro. Y me dice, bueno, yo no voy a poder leer el libro porque sencillamente tú me lo estás contando entero. Hiciste el spoiler. Está muy lleno de unas anécdotas sabrosas y de cosas que representan a Pedro Lemebel de cuerpo entero y a mí también me tocó conocer. Y tú eres un biógrafo, has escrito biografías de otras 4 personas por lo menos, aparte de esta de Pedro Lemebel. ¿Qué buscas en los personajes de tus biografías? Yo siento, para lanzar algo al ruedo, que te ves un poco en los personajes que retratas. Hay elementos de ellos que te resultan atractivos. Sí, yo creo que uno primero quiere explicar el personaje, o sea, entender por qué. Siempre es entender por qué. En realidad, para cualquier trabajo como en periodismo es entender por qué pasó esto, por qué este personaje es así, por qué hizo lo que hizo, porque pudo haber hecho otra cosa. Y ahí, claro, las vías que toma generalmente son patrones vitales que uno conoce. Entonces, como uno los conoce, claro, uno está ahí también. Con Pedro, que lo conocí, estaba el entender su tránsito, su viaje. Eso es muy interesante el libro. Que ojalá lo pudieras contar así como esta especie de, podríamos decir, como de trayectoria vital, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con la ciudad, sí, además. Tiene que ver con la ciudad. Primero me interesaba eso, porque para él era muy importante la ciudad. Para él era muy importante Santiago. Para él era muy importante el centro de Santiago, llegar al centro. Y su vida puede ser descrita como un arco vital que va desde la periferia, desde los márgenes, en todos los sentidos, hasta el centro. Hasta el centro no solamente de Santiago, sino de la historia de Santiago, de la historia de la literatura, de la historia de Chile, digamos. O sea, Pedro Lemebel se instala en la historia, logra instalarse en la historia de Chile, haciendo un viaje que
que es un poco el arco que también hizo la Violeta Parra, que también era rabiosa como Pedro, también era fuerte. Rabioso como tú también, ¿no? También, pero era Mayo, creo. Ahora, espérate una cosa, Claro. seguimos con Pedro después, pero Sí. ¿tus rabias tú las vives solo? ¿En tu casa, como comiéndote el celular, así? Sí, a veces sí y a veces no. Ya. Pero son... Yo nunca te he visto rabioso en una comida, te he visto contestar No, en secamente, situaciones, por sí, ejemplo. en situaciones sociales más difíciles... No, yo sí, sí, ahora me estoy acordando de una. Pero un zamarreo así, pegarle un zamarreo a algo no te he zamarreo visto. a alguien... ¿Una parada de carro? Una Sí. parada de carro, sí. Pero así como... a no ser que sea mucho, demasiado, por suerte la gente que me toca estar en esa situación nunca es así, puedo estallar en una gran parada de carro. Igual me gusta un poco la escenificación, debo decirlo, porque queda en la memoria de los otros, po. Sí. Bueno, y Lemebel hacía mucho esto. Y Lemebel totalmente. ¿tú sabías cuando empezaste a escribir la biografía que era un rabioso? Sí, no. Era porque él lo decía, porque era evidente, porque era parte de su carta de presentación. Él se presentaba así, era así, tenía sus razones para ser rabioso, bien fundadas, digamos, en la infancia sobre todo. Entonces, claro, pero también trascender las anécdotas, porque muchas veces, no solamente en el caso de Pedro Lemebel, en el caso de otros escritores, de una en particular, la Cololina, la Estela Díaz Barín, que también le hice un perfil biográfico. Claro. ¿Ese libro se llama? Se llama... ¿Las malditas? No. Se nos fue. Da lo mismo. Bueno, que es El libro hermano de los malditos. Claro. Que Los Malditos hice a Rodrigo Lira, Extremas. Mujeres Extremas, que son 2 libros antologados por la Leila Guerriero en edición UDP. Y en Mujeres Extremas hice Estela Díaz Barín, una escritora de la generación del 50, que siempre la recordaba en base a puras anécdotas, una suma de anécdotas. Y se perdía la persona que había ahí. O sea, aparecía solamente el personaje. Y yo quise, que es la labor que tiene uno, reconstruir esa persona. O sea, y recobrar el pensamiento de ese personaje. Recobrar el pensamiento y recordar qué había pasado para que esta persona terminara siendo reconocida solamente por eso y muy escasamente por su obra. Y a Estela Díaz Barín le pasó el machismo. O sea, ella terminó siendo una caricatura por las circunstancias en las que en el ambiente en el que le tocó ser escritora, que era un ambiente muy machista que la abandonó. En el libro yo reconozco, aquí estoy reconociendo esta tradición de rabiosos que decía yo, ¿no? En el prólogo que tú tienes, unos ancestros, ¿no? A los que has seguido entre rabiosos o provincianos que han conquistado el centro, o en el caso de Pedro Lemebel, la periferia que conquista el centro. En el libro se describe con mucho detalle este acercamiento de Pedro al centro y que empieza a recorrerlo, ¿no? Que va desde la casa del escritor, al Goethe, al Parque Forestal, al departamento de una amiga ahí en la Plaza Italia. Ese es como su recorrido, la UNTA, sí, donde conoce a otras locas, digamos, con las que genera amistad. Se puede mirar el país en que estamos, el momento en que estamos, con esperanza o los resquemores subsisten en ti. Yo, ¿sabéis qué? Te va a sorprender esto. Yo tengo esperanza. A ver, yo sé que que Chile no es el peor de los mundos, digamos. Parece muy quejica todo lo que digo siempre, porque siempre hay alguien que dice, bueno, pero es que no hay que saber valorar. Pero yo creo que... Claro, esto pasó me acuerdo cuando murió el obispo González. Claro. Que todo el mundo valoró su papel como defensor de los derechos humanos durante la dictadura y tú dijiste, bueno, pero este mismo señor fue el que protegió y ocultó
pruebas acerca de los abusos sexuales al interior de los salesianos. De los salesianos, y que eran muchos, y que era un tema que era público, que no era muy difícil. O sea, yo entiendo que en un momento haya hecho cosas valiosas, pero tenemos que respetar a esas personas a las que afectó haciendo esas cosas no valiosas y ser un poquito más cautelosos, ¿no? Bueno, lo mismo me pasa en general. Yo creo que, claro, Latinoamérica es una región que está atravesada por esos dos elementos que digo, el clasismo y el racismo, por el autoritarismo, por todos los problemas que son comunes a distintos países, pero evidentemente... Por la impunidad. Por la impunidad, pero evidentemente en ciertas sociedades el problema es aún más grave. Totalmente de acuerdo. Yo tengo esperanza... ¿Que estamos en un cambio de ciclo? Que estamos en un cambio, que hay un cambio que es irreversible, sobre todo en la forma de enfrentar públicamente los problemas. A ver, explícanos eso. Que es el hastío que sentía gran parte de la sociedad a que no se hablara sobre asuntos incómodos. Que esos asuntos incómodos tenían que aparecer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La desigualdad, el machismo, la violencia de género, todo eso que apareció con el estallido. Todas esas banderas que aparecieron no eran banderas de partido eran banderas de reivindicaciones de un montón de gente que se había sentido silenciada en sus problemas. Pensemos que las primeras movilizaciones a partir del 2014 fueron todas movilizaciones de comunidades que estaban hastiadas de Freirina, el pueblo, estar oliendo mierda todo el día. Chiloé, los salmones. Chiloé, los salmones, y así. Eso eran comunidades hastiadas que en un momento le dicen al Estado, a cargo del gobierno de turno, ya no nos queremos callar, póngannos atención, y salen a las calles y pasa lo que tienen. Esa dinámica se repetía, se repitió con la AFP, se repetía con todo y no pasaba nada. Yo creo que gran parte de la dirigencia política entendió que ya no se puede seguir en la dinámica del va adelante, lo vemos. O Chile no está preparado. O Chile no está preparado. O sea, que tal vez no existe una solución inmediata, porque yo creo que tampoco la gente quiere soluciones inmediatas, pero quiere al menos ver que alguien se está preocupando de que eso realmente es un problema. O sea, el estallido fue la expresión más dura de ese cambio, más dura y terrible. Los costos que tuvo fueron terribles. ¿Tú vives ahí cerca de la zona cero? Yo vivo cerca y para mí fue traumático. O sea, yo no soy de la generación, a pesar de lo que dijo uno por ahí, que yo estuve feliz y con lo que pasaba. No, yo estaba todos los días, cada minuto, preocupado angustiado porque le podía pasar algo a alguien. A mí no me iba a pasar nada. Yo no soy nadie que tome riesgos físicos, digamos. Pero sí, y hubo un montón de gente que lo pasó muy mal. Y un crítico social como tú, que podríamos decir que también eres eso, aparte del biógrafo, del periodista, del cronista. El cronista y yo creo que la crónica y la crítica social son dos caras de la misma moneda. ¿Puede tener esperanza o finalmente estás esperando el próximo derrumbe de nuestra moral yo creo que pública? Que tengo esperanza. Yo tengo esperanza. No grandes esperanzas, y yo tampoco soy nunca he sido un optimista de la vida, de la vida en general, ni siquiera, pero sí tengo esperanza en la capacidad, no tanto de determinados liderazgos, como sí de una sociedad que ahora se atreve a sacar la voz. Y tengo esperanza de que esa sociedad que ahora se atreve a sacar a la voz... Y además que tiene los canales para hacerlo. Sí, que tengan los canales para hacerlo.
sabe valorar la democracia y sabe, tal vez, lo que yo creo que tendemos a sobrevalorar nuestra capacidad de ser solidarios. Y digo sobrevalorar, porque la solidaridad muchas veces se entiende en Chile como caridad, como beneficencia, y no como un acompañar a otros en desventaja, que tal vez es una desventaja momentánea, o que no tenéis que tener una... No es fraternidad, no, es caridad. Claro. Yo creo que el hincapié es tender a formar relaciones más solidarias. Porque estas fracturas hipersegmentadas sociales, geográficas, no ayudan como a pensarse como un encuentro, como en lugares de encuentro. No aparecen los lugares de encuentro. Ha sido muy difícil que aparezcan los lugares de encuentro, el último medio siglo. Bueno, Oscar, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco mucho esta entrevista. Gracias por todos estos pensamientos que son como gérmenes que tú vas dejando en la cabeza de la gente y que le permiten a la gente cambiar finalmente. Muchas gracias. Y que se creen estos espacios de encuentro, que seamos finalmente una sociedad solidaria y que no neguemos la realidad y que miremos nuestros problemas de frente. Millón de gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted y nos vemos en un próximo programa.